Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Lo transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar a partes del mismo o también lo pueden encontrar completo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al programa. En primer lugar, María Luisa Rosell, corresponsal de Radioprogramas del Perú. Bienvenida como siempre a esta mesa. Hola, Juan Carlos. Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid. Bienvenido también. Muchas gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa. Bienvenida igualmente. Gracias. El primer asunto, Pablo, tiene que ver con lo que ha ocurrido en España en las últimas horas, porque este lunes el Parlamento de Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas de España, decidió expedir una declaración y sobre todo poner en marcha un proceso que han llamado de desconexión de España. Esto en plata blanca quiere decir independencia. El Parlamento catalán tiene una mayoría de representantes de los partidos independentistas, según el resultado de las elecciones del pasado 27 de septiembre. Sin embargo, en esas elecciones, en cuanto a voto popular, más del 50% de los catalanes votaron por partidos que están en contra de la independencia. Repito, en cuanto a escaños, sí hay mayoría de partidos independentistas. Después de esa declaración y de poner en marcha el trámite, el presidente del gobierno central español, Mariano Rajoy, que es conservador, dijo que iba a emplear todas las herramientas jurídicas para ponerle fin, para frenar esta iniciativa. Y va a acudir al Tribunal Constitucional, a la Corte Constitucional, que casi con seguridad dirá que esta iniciativa es una iniciativa que va en contra de la Constitución española. La idea de los catalanes, en este momento del gobierno catalán, es que en 18 meses se pueda expedir una constitución de una república catalana en la primavera del año 2017. Y también han hablado de que en un mes el gobierno catalán tomaría control de la seguridad social y posiblemente crearía una agencia tributaria. Una de las cosas que ha pedido el independentismo catalán desde hace años en España es que tengan autonomía tributaria, cosa que no tiene Cataluña, que es una comunidad autónoma además que produce casi el 20% del dinero que le entra a España. Hoy hay editoriales en toda la gran prensa española. Por ejemplo, su periódico, El Mundo, tiene un titular, el editorial, que dice: es la hora de responder a un grandísimo desafío. Dice que el Parlamento catalán ha cruzado una línea roja, que el señor Oriol Junqueras, además lo señala, uno de los líderes independentistas, ha señalado que la única legalidad es la del pueblo catalán, y cuenta el periódico El Mundo que en los últimos años el Estado Central Español le ha dado a Cataluña 39.000 millones de euros, es decir, algo así como 45.000 millones de dólares. Hay otros editoriales también en el diario El País de Madrid en el mismo sentido, e incluso en el diario La Vanguardia, el periódico más importante de Barcelona. Aquí siempre surge la pregunta de, bueno, ¿y qué puede pasar? Porque lo que aparentemente va a ocurrir es que van a seguir adelante los independentistas catalanes por un lado, por otro lado el Tribunal Constitucional y los partidos centrales españoles van a manifestarse en contra, pero ¿y qué va a pasar en la calle, que es donde pasan las cosas? Yo creo que has definido la situación muy bien, en el sentido de que cada uno va a ir llevando a cabo una trayectoria paralela y nadie sabe a un nivel institucional qué es lo que va a pasar. Lo que sí que está claro es que esta semana el Tribunal Constitucional va a declarar que es inconstitucional la proclamación de independencia. La Constitución española pues, no admite el derecho a la secesión o a la autodeterminación. Y entonces la gran cuestión va a ser la apuesta política, ver si el gobierno catalán va a ser capaz o no de crear su propia agencia tributaria, su propio sistema de recolección de impuestos, como tienen, por ejemplo, los vascos, como tiene la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Autónoma de Navarra en España. ¿Qué va a pasar en la calle? Nadie lo sabe. Ayer había 200 personas celebrando la independencia o la proclamación de independencia, lo cual parece un grado de desmovilización política muy considerable. Nadie está llamando, digamos, a la desobediencia civil, etcétera, todavía. Hay que tener en cuenta que además la sociedad catalana está muy fracturada, porque Oriol Junqueras, que es uno de los líderes del independentismo, no es un líder en el campo de las matemáticas. El 48% de los catalanes apoyan la independencia, es decir, está dividido, digamos, la mitad la apoya y la otra mitad no. Incluso en materia de independencia todo juega con muchísima ambigüedad. Es en el fondo, digamos que esto demuestra que Cataluña es parte de España, en el sentido de que están tomando decisiones que no saben a dónde les van a llevar y que lo están haciendo mucho porque podemos, ¿no? Junqueras
no sé, debe tener muchos genes de Madrid, de Asturias, de Galicia, de otros sitios. Entonces, digamos que es una situación tremendamente confusa y tremendamente incierta. Nadie sabe qué es lo que va a suceder. Literalmente, a partir del momento en el cual el Constitucional la Corte Constitucional declare que la proclamación de ayer de desconexión, que también tiene, no sé, es una palabra muy curiosa, del resto de España es inconstitucional, literalmente entramos en tierra incógnita y a falta de un mes para unas elecciones generales. El diario El País de Madrid en el editorial señala además que el rey Felipe VI, o el rey de España, quien quiera que sea, en este caso es Felipe VI, tiene un papel de árbitro, de moderador de las fuerzas políticas en España. Allá normalmente el rey no interviene en política. ¿Será que lo hace? ¿Será que esa petición puede generar alguna respuesta de la Casa Real? Aunque lo haga o haga algún tipo de apelación al orden y a la unidad del que si eres el árbitro, yo creo que el que es el director técnico es Mariano Rajoy. Y yo creo que esta prueba de fuerzas, donde cada vez escala de ambos lados, el conflicto y la división se está volviendo complicada para ambas partes. En este momento se convierte en el tema más sensible y más complicado de las próximas elecciones, que son el 20 de diciembre, y seguramente el resto de la época de campaña del gobierno va a estar dedicado a tratar de resolver este tema. Lo que es curioso es cómo se ve más fácilmente un camino jurídico, es decir, se va a hacer una apelación a la Corte Constitucional es muy posible que falle a favor de la unidad, después de eso entonces van a criticar los catalanes la Corte porque dicen que es una motivación política. Ese camino se ve más claro, pero el camino político cada vez se ve más complicado, porque si Rajoy tiene problemas, también el gobierno catalán lo tiene. Además de estar divididos, están cuestionados, tienen a sus espaldas unos escándalos de corrupción por los cuales deben dar explicaciones. Y es muy difícil que un partido, como lo veo yo desde acá, de este lado, que tiene una crisis de legitimidad y una población dividida, se pueda salir con las suyas en una medida tan audaz. Por otro lado, el gobierno también es blanco fácil de la oposición en su época electoral por haber dejado que el asunto escale a esta forma. También tiene escándalos de corrupción el partido de gobierno. Además, y también la oposición. Pero el asunto es que lo que empezó como algo para ejercer un músculo de negociación, ahora parece ser un callejón sin salida, y ambas partes están metidas en un lío gigantesco. Hay que tener en cuenta, perdón un segundo, también que esto en la Unión Europea lo está siguiendo también muy de cerca, porque se trata, digamos que uno de los grandes anatemas, por así decirlo, en la Unión Europea es que dentro de un Estado se rompan las leyes, porque entonces digamos que estamos abriendo una verdadera caja de Pandora dentro de la Unión Europea, y este es el caso. Entonces yo creo que también por parte tanto de Alemania como de Bruselas va a haber mucha presión tanto en Madrid como en Barcelona para que traten de llegar a un acuerdo. María Luisa Rosal. No me queda muy claro cuáles son los beneficios versus los costos que generaría la eventualidad de un gobierno catalán, es decir, de dónde va a salir el dinero, cómo se va a generar el dinero para tener instituciones, para tener un gobierno, para tener embajadas, para tener representación internacional, cómo se le explica ahora en pleno proceso de apelación a la Corte o al Tribunal Constitucional a un español de Cataluña. ¿Quién va a asumir los costos del pago de su pensión? Una persona que haya cotizado 25 o 30 años en el seguro social o en el sistema de pensiones, ¿quién asume esos costos luego de que se forme, si es que se llegara a formar un gobierno de Cataluña? No entiendo muy bien cómo es que ha avanzado tanto un proceso cuando las cosas básicas, las preguntas básicas no están resueltas. No sé cómo es que ha logrado tener apoyo para que llegue al punto del que ha llegado. Eso estará muchas cosas en manos de la Corte Constitucional, del Tribunal Constitucional en España, el futuro de esta declaración independentista del Parlamento catalán. Hay más noticias que tienen que ver con Corte, sobre todo con justicia, y están en Colombia, en Muni, y se relacionan con el grupo M19. El M19 fue un movimiento guerrillero que se llamaba Movimiento 19 de Abril, que además entregó las armas y cuyos integrantes fueron indultados en 1990.
posteriormente se reinsertaron a la vida civil. Muchos de ellos ocupan cargos importantes, algunos han sido ministros, como Antonio Navarro Wolf, que fue jefe del M-19, ha sido gobernador de un departamento, ha sido alcalde con mucho éxito por lo demás, otros han sido senadores, han cumplido los del M-19 con la paz que firmaron, sin ninguna duda, a pesar de que 45 días después de que la firmaron fue asesinado el líder de ese grupo, Carlos Pizarro León Gómez, dentro de un avión. El M-19 cometió muchos errores, el peor de los cuales posiblemente fue la toma el 6 de noviembre de 1985 en Bogotá del Palacio de Justicia, toma que terminó con una contratoma por parte de los militares y con la muerte de la mitad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o más de muchos magistrados del Consejo de Estado, con un centenar de muertos y con la justicia desbaratada en Colombia. Se acaban de cumplir los 30 años en estos días de aquel acontecimiento. Bueno, pues ayer, y esto se produjo en medio de que se van a cumplir este mes 3 años de negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, grupo guerrillero en La Habana. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, dijo que él quiere revisar esos indultos que cobijaron a algunos jefes del M-19, como por ejemplo el señor Navarro, porque quiere saber si esos indultos abarcaron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que son crímenes no indultables. Ha habido grandes reacciones en Colombia, repito, 30 años después de lo del Palacio de Justicia y tras el indulto de 1990, y también se pregunta mucho la gente qué pensarán entonces los señores de las FARC ahora que están en un proceso de paz, porque pues para ellos supongo que les generará una gran inquietud que firmen la paz mañana y que dentro de 30 años alguien diga que no, que eso no vale. Aquí hay dos preguntas sobre la mesa que usted ha expuesto. La primera es si es legítimo revisar o reversar un indulto que se ha hecho hace ya varios años, y lo segundo es cuál es el impacto para el proceso de paz. Con respecto al tema primero, es legítimo y ha sucedido y hay precedentes en las cortes internacionales que han declarado ilegales algunos amnistías o indultos en distintos países. Por ejemplo, en Brasil, la CIDH declaró que la amnistía era ilegal en el año 2010, en El Salvador en el 1993, en Perú también se han criticado algunas leyes de amnistía con grupos al margen de la ley. La gran pregunta es por qué la Fiscalía mágicamente aparece unas pruebas nuevas después de 30 años de lo sucedido en el Palacio de Justicia, 30 años que se celebraron esta semana, más o menos al tiempo con los 3 años de negociaciones con las FARC. ¿Por qué aparecen estas nuevas pruebas que generan o que disparan este proceso? Y ahí uno se pregunta la motivación política, ¿cuál es? De la Fiscalía, si generalmente son las cortes internacionales las que empiezan estas reversas de las leyes de indulto. Y no tengo la respuesta de cuál será la motivación política del fiscal de abrir este tema ahora. Con respecto a cómo afecta a las conversaciones de paz, hacen un ruido tremendo, pero yo creo que en el fondo las FARC desde el principio, en el momento donde decidieron sentarse a la mesa, se exponían a que eso sucediera, no solamente a que se echaran para atrás los acuerdos que se están negociando en este momento, sino que mañana o dentro de 5 años llegue un presidente que decida que no hay más paz y que están delinquiendo y empiecen otra vez un proceso o una actividad militar contra ellos. O sea que no me parece que un tema está directamente relacionado con el otro jurídicamente, pero sí políticamente es bastante extraño. Uno se pregunta si este tipo de causas es que no se cierran nunca, porque por ejemplo con alguna frecuencia, ahora por supuesto a medida que ha pasado el tiempo no tanto, detienen a una persona acusada por el holocausto nazi contra los judíos y meten a la cárcel a un señor de 95 años. Eso ha pasado en los últimos años varias veces. Pero en las últimas horas fue arrestado en Irlanda del Norte, que es una provincia británica, fue arrestado un miembro del grupo paracaidista que participaron en la matanza de lo que se llama el Bloody Sunday o el Domingo Sangriento en 1972 en Londonderry, o Derry para los católicos, en Irlanda del Norte, donde hubo 14 muertos. Repito, eso ocurrió en el 72 y en las últimas horas fue arrestado. ¿Será que es imposible que se cierren este tipo de causas? No, yo creo que siempre surge la pregunta de por qué se abren causas cuando ya la Corte se pronunció, cuando es una cosa juzgada. En el caso concreto de Colombia, yo creo que coincido mucho con Muni, llama la atención que ahora se reabra este debate y que este fiscal dé estas declaraciones cuando los colombianos escuchan las declaraciones de las autoridades de su gobierno hablando de la posibilidad de permitir la participación política de la FARC en un proceso de paz que está muy complejo, pero que por lo menos existe esa posibilidad. En el caso peruano, por ejemplo, es impensable hablar de la posibilidad de permitirle a ex terroristas del MRTA o de Sendero Luminoso que participen en política, porque en el Perú sí hay un consenso muy claro
sobre la dificultad que eso generaría. Los peruanos, las autoridades, incluso el sistema judicial ha fallado varias veces en casos muy concretos de terroristas de la FARC y del MRTA de cerrarle la puerta a la participación política de personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Y yo creo que en el caso peruano, comparado con el caso colombiano, es bastante diferente porque en el peruano no hubo un proceso de paz de por medio. Y por eso es que Colombia tiene mayor dificultad que en otras partes del hemisferio. Pablo Pardo. Yo creo que hay que también distinguir los casos, digamos, en los que se lleva a cabo un indulto explícito o una ley de perdón o de olvido, como sea. Es decir, en España, por ejemplo, ha habido bastante controversia en los últimos años con respecto, digamos, al olvido y al perdón y a la amnistía que se declaró cuando murió Franco. Una amnistía que afectó a los dos, digamos, tanto a la derecha como a la izquierda. En el caso de Derry, de London Derry, del Domingo Sangriento, que yo sepa, no había una amnistía. Es decir, bueno, se trata... Es un problema, ¿no? Pero digamos que muy a menudo, por ejemplo, se dice que el expresidente de Estados Unidos, George Bush, el hijo, nunca sale de Estados Unidos, pues no sea que haga un juez como Baltasar Garzón hizo con Pinochet, por ejemplo, lo detenga o lo arreste, que lo mismo sucede también con Dick Cheney y con Donald Rumsfeld. Con lo cual yo creo que depende mucho de cada caso. Sin embargo, sí que es cierto, es decir, puede haber amnistías que puedan ser derogadas, políticamente hacer algo que tiene 30 años, pues bueno, puede obedecer a otro tipo de criterios mucho más actuales que lo que pasó hace 30 años, pero en sí mismo es una situación relativamente anómala y un poco peligrosa, pienso yo. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. María Luisa, estamos en campaña presidencial aquí en Estados Unidos. Ya falta menos de un año para las elecciones, que serán el 8 de noviembre del año entrante. Esta noche hay debate en la cadena Fox entre los precandidatos republicanos, que yo no sé ya cuántos son. Empezaron siendo 19, ahora son más o menos 10. Hoy son 8. Hoy son 8 los que van a participar en el debate. Muy bien, dice el periódico The New York Times, refiriéndose a estos precandidatos, que por otra parte, y aquí hago un paréntesis, en los sondeos, según el promedio de la página Real Clear Politics, está de primero Marco Rubio, con un 25%, y ya más o menos un punto por detrás está Ben Carson, el neurocirujano. Posteriormente viene Marco Rubio, senador cubanoamericano, con el 11%, y mucho más abajo con el 5,5% Jeb Bush, hijo y hermano de presidentes. Bueno, pues hoy el periódico The New York Times trae un artículo que dice que los grupos, algún grupo de donantes a la campaña de Jeb Bush, que ha conseguido $100 millones, ha decidido invertirle $20 millones para desprestigiar a Marco Rubio, porque creen que es el hombre al que hay que batir de momento. Incluso han organizado un comercial de televisión que se va a emitir en el estado de New Hampshire. El problema que hay aquí es que Marco Rubio hizo su campaña en la Florida, empezó como representante a la Cámara de ese estado, en tiempos en que Jeb Bush era gobernador de la Florida entre 1999 y 2007. Y Jeb Bush reiteradamente en los medios de comunicación elogiaba a Marco Rubio. Entonces algunos asesores de Bush dicen, bueno, ¿cómo va a criticar ahora, desprestigiar Bush a Rubio cuando se ha pasado media vida elogiándolo? ¿Aquí qué puede ocurrir en esa pelea entre ellos dos? Yo creo que la estrategia es equivocada y el mismo Marco Rubio fue muy claro en el debate de la semana antepasada cuando le dijo, alguien le ha aconsejado a usted, un poco parafraseando lo que dijo Rubio, que atacarme a mí le va a dar réditos políticos y en realidad eso no funciona y en la práctica no le ha funcionado. Yo creo que Bush, en vez de utilizar el dinero, que además son millones de dólares, en atacar a Rubio, debería más centrar su mensaje y su política y el dinero que recauda a través de estos grupos de influencia en llevar su mensaje adelante, porque se escucha más de los ataques que sus propias propuestas. Por otro lado, este ejemplo deja muy en claro la influencia de los grupos de poder que tienen intereses privados y no públicos para influir en las campañas políticas y en las primarias en particular. Y eso es una clara distorsión de lo que se tiene que hacer en política. En Estados Unidos cada vez vemos cómo eso acapara más la atención en las pantallas y en los periódicos y en los medios y en el debate que las propias políticas públicas o las propias propuestas. Se escucha más de los ataques que de las contrapropuestas o de las propuestas. Creo que es un error, creo que es una distorsión y creo que la Corte Suprema le hizo un flaco favor a la democracia y a la política en Estados Unidos al avalar la posibilidad de que grupos de interés puedan influir en las campañas políticas. Me refiero a la decisión de Citizens United. Pablo Pardo.
Sí, yo creo que en primer lugar las campañas negativas hay que hacerlas sin anunciarlas. Decir que te voy a criticar. Vamos a hacer una campaña negativa a partir de la semana entrante. Vamos, yo no soy tan necesariamente pesimista como María Luisa con respecto al efecto que puede tener esta campaña. El hermano de Jeb Bush, George, era muy bueno haciendo campañas negativas. Pulverizó a John McCain en Carolina del Sur en las primarias y pulverizó a John Kerry, recordemos, un señor que había ganado 3 corazones púrpuras en la guerra de Vietnam, le trituró precisamente utilizando su pasado en la guerra de Vietnam, acusándole de no ser capaz de ser un buen soldado. Pero sí coincido en que es una estrategia extremadamente arriesgada. En primer lugar, porque el argumentario de Marco Rubio es evidente. Es decir, bueno, ustedes me están atacando porque yo estoy subiendo en las encuestas. De hecho, la campaña de Marco Rubio ya ha empezado a mandar esos mensajes tanto con Hillary Clinton como con otros casos. Es decir, en el fondo le está dando una autoridad que Marco Rubio todavía no tiene, porque su ventaja, digamos, en las encuestas es todavía muy modesta con respecto a Jeb. Y sí que parece que hay como un cierto componente personal, como comentabais, es decir, que Marco Rubio fue el delfín de Jeb, es la persona a la que Jeb, crió en política y ahora, pues bueno, un poco en una especie de drama de Shakespeare o de drama clásico, aunque yo no sé si la campaña de 2016 da para un drama de la Grecia clásica, el discípulo está apuñalando al mentor. Yo creo que la guerra social sí funciona. Funciona mucho en televisión y en radio. Lo que no funciona es fingir la rabia. Hay sentimientos que no se pueden fingir y el señor Jeb Bush en su corazón no le tiene rabia a Marco Rubio y se nota. Entonces, si esta noche él sale con los guantes puestos y trata de atacar a Rubio, él que ha dicho por otro lado que va a hacer una campaña siendo su propio Jeb Bush, un hombre que no es confrontacional, que es muy positivo y optimista, es posible que eso no le salga muy bien. Lo que de pronto sí le sale bien es otro rumor que está circulando por Washington, es que esta noche se van a juntar Jeb Bush y Ted Cruz, que están en los costados completamente opuestos del espectro político en el Partido Republicano, a ellos juntos atacar a Marco Rubio. Pero por otro lado, yo creo que Marco Rubio se está haciendo suficiente daño, él solo, con lo que ha hecho, lo que ha salido últimamente en la prensa sobre el manejo de la tarjeta de crédito de su partido, y también que él va a ser el blanco de Hillary Clinton, o sea que deberían dejar que otros den esa pelea contra Rubio. Un cambio de tema, pero una respuesta muy breve. El presidente Barack Obama, el 20 de noviembre del año pasado, del 2014, dictó una orden ejecutiva por la cual se favorece más o menos a 5 millones de personas aquí en Estados Unidos que no tienen papeles. Entre ellos están cobijados los padres que no tienen documentos, cuyos hijos sí viven con papeles en los Estados Unidos. Estos padres, por supuesto, han pagado impuestos. Si han pagado impuestos y si no tienen ningún problema con la justicia, pues ellos pueden ver regularizada su situación. Es una especie de reforma migratoria light que se inventó Obama. Pero 26 de los 50 estados de la Unión interpusieron algunos recursos, se quejan de esa reforma migratoria. Un juez en Texas dictó un fallo contra la reforma y ahora también en las últimas horas la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito de Nueva Orleans en el estado de Luisiana paralizó nuevamente la reforma migratoria. Todo indica que esto irá a parar también a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué puede pasar allí? Porque parece que la reforma, por lo menos esta reforma migratoria light de Obama, no despega. Es un frenazo para 5 millones de indocumentados, para los que podían aspirar a DACA y a DAPA. Los que habían entrado a DACA, es decir, los jóvenes que estaban indocumentados, tenían la posibilidad y habían avanzado con la tramitación. Los hijos, o mejor dicho, los padres de aquellos que son ciudadanos jóvenes aquí, estaban por iniciar el trámite cuando comenzó el trámite y la batalla legal en una corte de Texas y luego fue a la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans. La Casa Blanca está estudiando qué hacer, pero no tiene muchas posibilidades. Como tú bien indicas, todo indica que irá a la Corte Suprema y esto va a ser un tema que va a influir definitivamente en el debate presidencial entre los candidatos. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24, último minuto. María Luisa, la compañía Starbucks, la de café, esta Navidad ha decidido que sus envases, en donde sirven las tazas de café, de Navidad no traigan tradicionalmente imágenes de un reno o de copos de nieve que caen allí, sino únicamente serán de un color rojo,
con el emblema de color verde de Starbucks. Hay gente, grupos cristianos que han dicho que quieren acabar con Jesucristo, los señores de Starbucks. El señor Donald Trump está enfurecido con Starbucks y dice que incluso como quiere atacar a la Navidad, le quiere cancelar el contrato de arrendamiento que tiene Starbucks de un local en el edificio Trump en Manhattan. ¿Está de acuerdo usted con Starbucks o con los que critican a Starbucks? Ni con uno ni con otro. Yo creo que más bien lo que hay ahí es un oportunismo de Donald Trump para poder saltar a la palestra como siempre. Pablo Pardo. A mí me llama la atención porque yo no sabía el significado teológico de los copos de nieve, por ejemplo. Si se fueran a ofender porque quitan unas cruces o unos pesebres, pero ni los renos ni los copos son símbolos cristianos, salvo quizás en la vida de Donald Trump. El Santa Claus que conocemos tampoco fue diseñado por Coca-Cola. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.